Bienvenidos al avance del capítulo 198 de la telenovela Tormenta de Pasiones. Semile está completamente desesperada dentro de la habitación esperando que en cualquier momento su hijo Mete aparezca por esa puerta, aferrándose a esa única idea que le da algo de esperanza. No puede ver absolutamente nada porque tiene los ojos vendados, lo que hace que todo sea aún más angustiante para ella. Se encuentra muy estresada sin saber qué va a pasar ni quién puede entrar en cualquier momento. En medio de esa tensión aparece un tipo que se acerca y le dice que se calle, cortando de golpe cualquier intento de Semile por seguir llamando a su hijo. Sin darle más oportunidad, la sacan de la habitación y ella no deja de gritar mientras la llevan, tratando de resistirse pero sin poder hacer nada frente a lo que está ocurriendo. Mientras todo eso pasa, Arif sigue enfocado en su objetivo, buscando al papá de Aydin sin detenerse, haciendo todo lo posible por encontrarlo de una vez. Continúa moviéndose, insistiendo, hasta que finalmente logra ubicarlo. En ese momento se da cuenta de que ese tipo raro del que todo el mundo habla en el pueblo sí es la persona que estaba buscando. Al confirmarlo, Arif no reacciona con calma, sino que se llena de odio al verlo, sintiendo todo lo que ha cargado hasta ese punto, dejando claro que ese encuentro no es cualquier cosa para él. Mientras Semile es llevada por ese tipo hacia otro lugar, empieza a escuchar muchos ruidos alrededor, sonidos de dolor, gente gritando, lo que hace que todo se vuelva mucho más angustiante para ella. No puede ver nada porque tiene los ojos vendados y tampoco puede hacer nada porque está amarrada de manos, así que solo puede avanzar sin saber a dónde la llevan, sintiendo cada vez más miedo por lo que está pasando. Todo eso la deja completamente asustada sin entender qué está ocurriendo a su alrededor ni qué puede pasar en el siguiente momento. Al mismo tiempo Mete está en su celda y en medio de todo lo que vive se queda observando el diamante que tiene en sus manos. Ese mismo diamante que se le perdió a Tukrul lo mira con atención sabiendo lo importante que es, mientras sigue en ese lugar sin poder hacer mucho más. Mientras tanto Semile sigue avanzando poco a poco, siendo llevada supuestamente hacia donde está Mete, aunque ella no lo sabe con certeza. En ese momento se abre una puerta y levantan a Mete, tomándolo de manera brusca, y él asustado no sabe cómo reaccionar. Le vuelven a tapar los ojos y le amarran las manos, dejándolo completamente sometido otra vez. Justo en ese mismo instante Semile es llevada a esa misma habitación, pero ninguno de los dos sabe que el otro está ahí. Mete no sabe que su madre está en el lugar y Semile tampoco sabe que su hijo está tan cerca. Entonces aparece Tukrul, se acerca a Mete y le dice que si se atreve a voltear y mirar va a matar a su madre, dejándole claro el control que tiene sobre la situación. Después de eso, le quitan la venda a Mete y él, cuando ve a su madre, no puede contenerse, se le nota el impacto y solo logra decir mamá mientras se pone a llorar. En ese mismo momento Semile también logra quitarse la venda y ve a Mete frente a ella, completamente golpeado, muy delgado, destrozado, en un estado que la deja sin palabras. Al verlo así, Semile no sabe cómo reaccionar, siente que su hijo está irreconocible. Mete se acerca a ella y se apoya en su madre, dejándole un fuerte abrazo, y ese instante se vuelve muy impactante para ambos después de tanto tiempo sin verse. Semile le dice que no se preocupe, que ella lo va a sacar de ahí, tratando de darle esperanza, pero Mete le responde que mejor se vaya, que no se preocupe por él. Aún así Semile insiste en que no se preocupe, que ella lo va a sacar, aunque se le nota el miedo que siente. No quiere separarse de su hijo, se aferra a ese momento repitiendo que lo va a sacar de ese lugar, pero Tukrul interrumpe todo diciendo que se acabó el tiempo y ordena que abran la puerta. En ese momento vuelven a colocarle la venda en los ojos tanto a Semile como a Mete, separándolos otra vez sin que puedan hacer nada para evitarlo. Mete regresa a quedarse solo en su celda, completamente afectado, triste y llorando después de ese breve encuentro. Por su parte, Semile es sacada nuevamente del lugar sin poder ver nada, sin saber que a su alrededor hay muchas personas en el suelo secuestradas y también vendadas. Finalmente, ya afuera, Tukrul se sube al vehículo con Semile y se marchan, dejando todo atrás, mientras ella sigue sin poder ver ni entender completamente lo que hay a su alrededor. Arif ya no aguanta más la situación y decide acercarse directamente al papá de Aydin, sin rodeos ni más espera, porque siente que no puede seguir perdiendo tiempo. Apenas lo tiene enfrente, le deja claro que lo reconoce, que sabe perfectamente quién es y que viene por Osman, que necesitan hablar de una vez por todas. A pesar de eso, el papá de Aydin no reacciona, no dice nada, no muestra ninguna intención de responderle.
como si Arif no estuviera ahí. Justo en ese momento empiezan a llegar personas a comprarle cosas, como juguetes, y él simplemente se dedica a atender sin pronunciar ni una sola palabra, manteniéndose igual de cerrado. Arif se queda mirándolo, notando esa actitud, pero decide no armar escándalo en ese instante y prefiere esperar un poco más, dándole tiempo mientras termina de vender. El tiempo pasa y el papá de Aydin comienza a recoger todas sus cosas con calma, como si nada estuviera ocurriendo, como si no hubiera nadie esperándolo. Arif entiende que no puede dejar que se vaya así, que no puede perder esa oportunidad, entonces se levanta de inmediato y se dirige otra vez hacia él. Sin embargo, el hombre lo ignora completamente, toma su costal con los juguetes y se marcha sin mirarlo. Arif no se queda quieto y va detrás de él, decidido a no dejarlo escapar porque sabe que tiene que hacerlo hablar sobre lo que pasó con Osman. Se le acerca de nuevo insistiendo en que tienen que hablar, que es importante, pero el tipo sigue sin reaccionar, sin responder, sin siquiera mirarlo. Arif sigue intentando, le insiste una y otra vez tratando de sacarle alguna respuesta, pero no obtiene nada. Entonces Arif le dice directamente que no finja, que no disimule, que claro que se acuerda de él. En ese momento aparece la mujer de Aydin y le dice a Arif que no pierda el tiempo, que ese hombre no habla, que no dice absolutamente nada, que no va a conseguir nada insistiendo. Aún así, Arif no se rinde y asegura que él tiene que hablar, que no puede seguir dándole la espalda a la realidad. La mujer entonces le pregunta qué es lo que quiere exactamente, sobre qué necesita hablar, y Arif deja claro que es sobre Mihak. Pero ella responde de inmediato que ellos no hablan de nadie y mucho menos del asesino de su hijo, cerrando completamente cualquier posibilidad de conversación. Después de todo lo que pasó, Semile es llevada a otro lugar sin entender realmente a dónde la están llevando ni qué va a pasar, porque sigue completamente desubicada por todo lo que ha vivido. En ese momento la ponen frente a lo que al parecer es un notario, pero ella no logra darse cuenta de eso al inicio porque todavía tiene los ojos vendados y no puede ver nada de lo que ocurre a su alrededor. Todo cambia cuando Tukrul se le acerca y le quita la venda de los ojos, y es allí cuando Semile, completamente asustada, empieza a mirar sin entender bien la situación, sintiéndose perdida, sin saber qué hacer, termina sentándose, tratando de procesar lo que está pasando, mientras observa todo con nervios. En ese momento Tukrul le da la orden al tipo que está ahí para que saque unos documentos y se los ponga enfrente, dejando claro que debe firmarlos. Semile, confundida, pregunta qué es eso que le están poniendo, tratando de entender, pero Tukrul le responde sin rodeos que se trata de una solicitud de divorcio entre ella y Arif y que tiene que firmar esos papeles de inmediato porque debe cumplir con lo que le prometió. Él insiste en que firme, presionándola directamente mientras Semile sigue asustada por toda la situación. Aún así, ella logra decir que primero su hijo tiene que estar afuera, que lo más importante es que Mete esté libre y que solo cuando eso pase se podrá hablar de casarse, pero en esas condiciones no va a hacer nada más. Tukrul al escuchar eso le dice que no se preocupe, que está bien, como si aceptara lo que ella dice, pero enseguida cambia el tono y la amenaza directamente, dejándole claro que si no cumple, él le va a entregar una parte de Mete cada día, para que entienda con quién se está metiendo y lo que puede hacer. Esa amenaza deja a Semile aún más asustada, completamente afectada por lo que escucha. Tukrul le exige que responda si entendió o no, presionándola otra vez. Semile, sin más opción, en ese momento asustada dice que sí, pero aún así se mantiene firme en algo porque deja claro que no va a firmar esos documentos hasta que Tukrul saque a Mete de ese lugar donde lo tiene. Mete es sacado de su celda sin entender bien qué está pasando ni para qué lo están moviendo otra vez, y en medio de ese traslado se cruza con la chica que también está secuestrada, la misma que se la pasa cantando. Ella sigue cantando incluso en ese momento porque es la única forma que tiene de sentirse libre por un instante dentro de todo lo que está viviendo, y eso ocurre justo mientras pasa cerca de él. Luego de ese momento, Mete es llevado nuevamente a la celda en la que lo tienen y vuelve a cerrar la puerta, dejándolo otra vez encerrado. Es ahí cuando Tukrul se dirige a él y le dice que no se preocupe por Semile, que muy pronto ella va a ser su mujer, que se va a casar con ella y que incluso pronto será como su madre, soltando todo eso con la intención de provocarlo. Mete, al escuchar eso, reacciona de inmediato y le lanza un cabezazo a Tukrul, haciendo que caiga al suelo por el golpe. Sin embargo, Tukrul no se queda ahí, se levanta enseguida y le responde con un golpe en el estómago a Mete, dejándole claro que él tiene el control. Después de eso, le dice que volverá otra vez a la cárcel como si todo ya estuviera decidido.
Mete aún así insiste y le pide que no se meta con su madre, pero Tukrul le responde que eso no le interesa en lo más mínimo. Luego, como parte de su juego, para hacerle daño, le dice que Aika se casó con Osman, soltando esa información solo para lastimarlo. Mete se queda completamente sorprendido al escuchar eso sin saber cómo reaccionar, mientras Tukrul solo busca que se sienta peor y que empiece a pensar lo peor de su hermano Osman. Después de todo eso, Tukrul ordena que se lleven a Mete de inmediato a la cárcel y así lo hacen, sin darle más tiempo ni oportunidad de nada. Los hombres lo sacan y lo trasladan hasta la entrada de la cárcel, donde lo entregan directamente. Mientras todo eso ocurre, Semile está dentro de otro vehículo, observando absolutamente todo lo que está pasando, viendo cómo se llevan a su hijo sin poder hacer nada en ese momento. Tukrul, al notar la situación, simplemente se queda mirando a Semile y se ríe como si disfrutara todo lo que está pasando. Luego, sin cambiar esa actitud, le pasa los documentos a Semile para que los firme y así comenzar con la solicitud de divorcio con Arif, mientras observa la reacción de ella. Tukrul sigue riéndose, dejando claro que tiene todo bajo su control. Mientras tanto, en la casa de Hasefe todo cambia en el momento en que Semile aparece y saluda a todos como de costumbre, aunque desde el principio se nota que algo no está bien con ella porque llega diferente, como si cargara algo muy pesado encima. Hasefe se da cuenta de eso de inmediato y le pregunta qué es lo que pasa, intentando entender por qué la ve así. Semile sin rodeos dice que Mete ya apareció y que ha vuelto a la cárcel, soltando esa noticia que de inmediato provoca una reacción en todos. En ese instante todos se sienten aliviados y contentos al saber que Mete volvió, que ya no está desaparecido, y empiezan a pensar que incluso al día siguiente podrán ir a verlo, lo que les da una sensación de tranquilidad después de todo lo que habían vivido. A pesar de esa alegría que sienten, Semile no logra compartirla de la misma manera, porque por dentro sigue cargando todo lo que pasó y no sabe cómo explicarles la verdad. Se queda con esa presión de tener que contar lo ocurrido, pero sin saber por dónde empezar. Finalmente dice que fue Tukrul quien secuestró a Mete, y esas palabras dejan a todos completamente en silencio sin saber cómo reaccionar ante lo que acaban de escuchar. Luego poco a poco Semile empieza a explicar todo, contando que él tenía a Mete bajo su control y que solo lo iba a dejar salir si ella hacía exactamente lo que él quería. En medio de esa explicación, Semile reconoce que hizo algo que Tukrul le pidió que hiciera, y en ese momento todos quedan atentos, con la intriga creciendo, esperando que diga qué fue exactamente lo que hizo, porque saben que lo que venga después va a ser importante y seguramente difícil de asimilar. Entonces, cuando todos finalmente entienden la verdad de lo que pasó, el ambiente cambia por completo y se quedan en silencio con la cabeza hacia abajo, cada uno metido en sus propios pensamientos, tratando de entender qué van a hacer ahora con todo lo que se viene. Nadie sabe cómo reaccionar del todo porque lo que acaban de escuchar es demasiado fuerte. En medio de ese momento, Semile intenta sostener la situación y explica que no tuvo otra opción, que le tocó hacer eso para evitar que Mete siguiera siendo torturado, dejando claro que lo hizo pensando en él. También dice que ahora lo importante es demostrar que Mete es inocente, que todo lo que se dice de él no es verdad y que él no ha hecho absolutamente nada. Mientras tanto, Osman se muestra inquieto con todo lo que está pasando, como si no pudiera quedarse tranquilo con la situación, reflejando que todo esto también le está afectando mucho. Luego, al día siguiente, todos se dirigen a la cárcel para ver a Mete, con la esperanza de encontrarse con él y poder hablar. En ese momento, Mete aparece frente a ellos, pero su actitud es completamente distinta. Se muestra muy serio, sin ninguna reacción que refleje alegría por verlos. Apenas llega, dirige su mirada directamente hacia Aika y hacia Osman, enfocándose en ellos sin decir nada, manteniéndose en ese silencio que incomoda a todos. Los demás intentan hablarle, tratando de decirle cosas, pero Mete no cambia su expresión. En medio de eso, Mete pregunta dónde estaba, como intentando entender o confirmar lo que pasó, pero Semile evita entrar en detalles y le dice que lo importante es que ahora está en la cárcel. Entonces Mete menciona que lo que Tukrul le dijo, que Aika y Osman se casaron, y esa pregunta deja a todos en una posición difícil. Osman y Aika intentan explicarle que tuvieron que hacerlo, que no fue por otra razón, pero no logran darle una explicación completa ni clara que Mete pueda aceptar en ese momento. Él escucha, pero no reacciona como ellos esperan, y sin decir mucho más decide irse otra vez hacia su celda, dejándolos a todos con una sensación de tensión y muchas dudas, sin haber podido resolver nada de lo que querían aclarar. Hakan empieza a acercarse a Caroline con una actitud que parece tranquila, como si todo estuviera en orden, y le dice que ya todo está listo para que ellos puedan casarse, soltando esa idea como parte de lo que viene preparando.
Caroline al escuchar eso le responde que si quiere, ella lo puede llevar a donde él diga, mostrándose dispuesta a seguirle el juego sin cuestionarlo demasiado. Es ahí cuando Hakan comienza a meterse más en su mente, llevándola poco a poco hacia lo que él quiere, diciéndole que lo que le provoca ahora es divertirse, que quiere ir a un bar como si nada más importara en ese momento. Caroline simplemente acepta y le dice que lo llevará a donde él quiera, sin sospechar nada de lo que realmente está pasando. Luego se marchan en el vehículo avanzando con normalidad, mientras Hakan mantiene esa actitud relajada como si estuviera bien, como si todo fuera natural, pero en realidad por dentro tiene claro lo que quiere hacer, porque sabe perfectamente que tiene un plan contra Caroline y que su intención es acabar con ella y dejarla completamente arruinada, aunque por fuera no deje ver nada de eso. Por otro lado, cuando Semile y los demás salen de la cárcel después de haber visitado a Mete, regresan al pueblo y se encuentran con una situación inesperada, ya que ven a un grupo de soldados acercándose al local donde trabaja Arif. En ese momento ellos se acercan también, tratando de entender qué está pasando, y los soldados le preguntan quiénes son. Semile responde que ella es la mujer de Arif, intentando mantener la calma frente a ellos. Entonces los soldados le preguntan dónde está Arif, y Semile le dice que no está en la ciudad, que salió a visitar a un familiar, tratando de cubrir su ausencia. Aún así los soldados siguen preguntando y quieren confirmar si el local es una papelería o una imprenta, y luego exigen que abra la puerta, dejando claro que si no lo hacen, la van a romper. Semile, al ver que no hay otra opción, abre la puerta y los soldados entran directamente a revisar todo el lugar, mirando cada cosa sin ningún tipo de consideración. Durante esa revisión se dan cuenta de que hay bastante material impreso, lo que deja a todos los presentes sin palabras al ver hasta dónde llega la situación. Sin dudarlo, los soldados deciden llevarse la máquina con la que Arif imprimía, actuando como si tuvieran todo el poder de hacerlo. En ese momento Osman no logra contenerse y se enoja, enfrentando a los soldados y diciendo que ellos hacen lo que quieren, que actúan como si nadie pudiera hacer nada en ese país, mostrando su frustración frente a lo que está pasando. Soner, completamente alterado por todo lo que está pasando con Bahar, sin poder calmarse ni dejar de pensar en eso, y en medio de ese estado Suleiman le pregunta qué le ocurre. Soner le responde que al parecer Bahar tiene un hijo, soltando esa idea que lo tiene tan inquieto. Suleiman se queda muy impactado al escucharlo y le dice que eso no puede ser verdad, que no tiene sentido, pero Soner insiste en que sí, que ese hijo es de ella y que él mismo lo acaba de ver, asegurando que el niño debe tener como 1 año. Suleiman no logra entender bien lo que está pasando y se queda confundido, mientras Soner sigue hablando y describe al niño diciendo que es muy bonito, que tiene los ojos azules y es rubio. A partir de eso, Soner empieza a convencerse aún más y dice que ese hijo es suyo, pero Suleiman intenta calmarlo, aunque Soner no quiere escuchar y asegura que va a averiguarlo, porque siente que ese niño se parece a él. En todo ese momento, Soner está completamente desesperado, sin poder pensar con claridad. Mientras todo eso pasa, Bahar está en otra ciudad completamente distinta, ya que está entregando al bebé a su verdadera madre porque ella solo lo estaba cuidando, y la mamá se lo lleva sin problema. Soner no tiene idea de eso y sigue atrapado en lo que cree. Luego decide ir directamente a buscar a Bahar y le dice que necesita hablar sobre el bebé. Bahar, sin entender a qué se refiere, le pregunta qué pasa y por qué quiere hablar de eso. Entonces Soner le pregunta directamente si ese bebé es hijo de él, dejando clara su sospecha. Bahar reacciona riéndose y le pregunta de dónde sacó esa idea, pero Soner insiste en que no le miente y le exige ver al bebé. Bahar le dice que eso no es posible, pero Soner le vuelve a afirmar que ese hijo es suyo, sin soltar esa idea. Bahar le dice que pase y va a buscar al bebé, y Soner entra desesperado tratando de encontrarlo, queriendo comprobarlo. Sin embargo, el bebé ya no está ahí porque ya se lo llevaron. Bahar le explica que la mamá se lo llevó, que el niño no es de ella. Aún así, Bahar se ríe de la situación mientras Soner sigue convencido y dice que ese bebé se parece a él, que si calcula el tiempo desde que ella se fue todo coincide. Insiste en que le muestre el bebé y que hablen con la vecina para confirmar, pero Bahar le dice que deje esa idea, que deje de inventar cosas. Soner sigue diciendo que el bebé tiene un nombre parecido al suyo, intentando sostener su versión, mientras Bahar no puede evitar reírse de todo lo que él está diciendo. En ese momento Soner decide ir donde la vecina y toca la puerta, buscando una respuesta directa. La vecina sale para ver qué pasa y Soner le dice que necesita saber de quién es el bebé, mientras Bahar le pide a la vecina que le diga la verdad. Entonces la vecina responde que ese hijo es de ella, dejando clara la situación. A pesar de eso, Soner se desespera aún más y le dice a la vecina que ese hijo es de él.
lo que provoca que ella se moleste y le pregunte a Bahar qué está pasando. Bahar responde riéndose y dice que Soner está loco, pero él insiste en que no lo está. En medio de todo eso aparece el vecino y pregunta qué ocurre, y al escuchar que Soner cree que el bebé es suyo reacciona golpeándolo en la cara. Después de eso Bahar le dice que eso le pasa por meterse en lo que no le importa, dejando claro que toda la situación fue causada por lo que Soner estaba diciendo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una